Ernei Ruiz nos recuerda la historia de cuando llegaron algunos miembros de los cuerpos de paz a su pueblo, Lerma. De niño yo entraba a esas cantinas y encontraba a esos forasteros que nos decían en la casa y que hablaban raro, fumando para ese entonces base de coco. Era el año 1982. El negocio del narcotráfico en Colombia, y principalmente el de la coca, estaba en auge. Y a uno de niño le decían, fuma, fuma, fuma. Y enseñaron a fumar a mucha gente y se perdieron muchas familias. Desde la llegada de los cultivos de uso ilícito al Cauca, muchos grupos armados quisieron aprovecharse de ellos. Los efectos en las comunidades cultivadoras, más allá de asuntos económicos, tienen que ver con las fracturas en su cultura e identidad natal. Yo, desde que tengo como conocimiento de las cosas de mi departamento, ha habido narcotráfico y ha habido guerrilla. Durante 5 décadas, las políticas estatales de lucha contra las drogas han estado enfocadas en el control de la oferta y el prohibicionismo, asunto que, según expertos, poco o nada ha logrado. Hay una relación vinculante entre el negocio del narcotráfico y la fuerza pública. No es la posible relación, es real. En el tercer capítulo, narcotráfico, 50 años en guerra con las drogas. El 1 de noviembre de 1956 partió un avión desde Jamaica con destino a La Habana, Cuba. Llevaba un cargamento de heroína valorado más o menos en $16,000. El piloto era un hombre llamado Tomás Herrán Olózaga y su acompañante, el químico Rafael Herrán Olózaga. De la crème de Medellín. El narcotráfico que atravesaba fronteras no era un negocio de pobres. Aquí habla Eduardo Sáenz en una entrevista para el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Por el lado de Herrán eran descendientes directos de 2 presidentes del siglo XIX caucanos, y por el lado Olózaga eran primos de los Echavarría Olózaga, los industriales. Los mellizos posiblemente tenían la intención de llegar hasta Estados Unidos, pero fueron detenidos en diciembre en Cuba. Rafael quedó libre bajo fianza y viajó a México, pero Tomás, quien al parecer era el jefe de la banda, tuvo que permanecer preso durante un año. Meses más tarde, las autoridades colombianas les incautaron un laboratorio para procesar cocaína en una villa del Poblado, cerca de Medellín, y que estaba funcionando al menos desde 1952. Los hermanos Herrán Olózaga serían los primeros en industrializar el narcotráfico en Colombia. Nosotros podemos desmovilizar mañana a los 23 actores que están en Colombia, y el conflicto al día siguiente va a continuar de manera más violenta, mientras uno de ellos adquiere el mayor poder sobre los demás para controlar esos nuevos órdenes sociales que se crearon por la falta de Estado. Este es un fragmento de la declaración del ex paramilitar Salvatore Mancuso que dio el 4 de agosto de 2021 para la Comisión de la Verdad. Esos factores de persistencia incluyen los cultivos ilícitos, incluyen el narcotráfico. Pero sí, el narcotráfico en Colombia es anterior al boom de los 60 y 70, y fueron los grupos armados quienes consolidaron su economía en las regiones. El extracto del alcaloide psicoactivo, es decir, la cocaína, que anteriormente se comercializaba con fines médicos, era importada principalmente de laboratorios europeos. Pero misteriosamente, para los años 30, los lotes desaparecían cuando llegaban a los puertos marítimos. Los hechos tan recurrentes durante toda la década en el puerto de Buenaventura o Canal de Panamá hicieron que el gobierno colombiano de 1945 decidiera que su importación fuese por avión. Aún así, con todos los esfuerzos, Colombia en los años 50 ya era un referente en la exportación de estupefacientes. Una pregunta que uno tiene cuando trabaja estos temas es ¿por qué Colombia se convirtió en un centro tan importante del narcotráfico?
¿Por qué no otros países? Para Sáenz, la conclusión es simple: la impunidad. Cuando un narcotraficante extranjero era detenido en Cuba o Estados Unidos, debía pagar una larga condena y multa en su país de origen. Pero si era colombiano, generalmente se escapaban, ¿no? Era muy, muy fácil, y en Estados Unidos no había controles de emigración. Así que usted pagaba la fianza o se la pagaban, y lo primero que usted hacía era comprar un tiquete aéreo e irse al aeropuerto y regresarse a Colombia. Entonces, digamos, eso ayudó a la impunidad de las redes de colombianos. ¿Y por qué ayudó a la impunidad? Porque ellos regresaban a Colombia y en Colombia no les pasaba absolutamente nada. El dinero ha corrompido hasta las más altas esferas de este mundo. Eso no es mentira, eso es innegable, eso es irrebatible. ¿Listo? Los Pretty Black en la casa negra. Que se acabe la guerra ya. Que se acabe ya, mi gente. Ya no queremos más guerra. Sucedió con quienes se beneficiaron de la bonanza marimbera en el Caribe, hasta con los capos de la coca en los 90. Pero es que, desde entonces, todos los actores involucrados intentan sacar su parte del negocio ilegal. Aunque somos campesinos viviendo en un país oscuro, lo que todos queremos es un Colombia con futuro. Es tan así que durante el gobierno de Alfonso López Michelsen se creó la conocida, y abro comillas, ventanilla siniestra, un mecanismo del Banco de la República que permitió cambiar dólares por pesos colombianos sin tener en cuenta su procedencia. Incluso el lavado de dinero era institucional. Que se acabe la guerra ya. Ya no queremos más guerra. Esta guerra absurda. Going to join me here. Won't you be seated, please, ladies and gentlemen? Come on, Dr. Jaffe. La grabación es del 17 de junio de 1971. Y quien habla es el entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. En su discurso le declaraba por primera vez la guerra a las drogas y el abuso de ellas. Guerra que hasta hoy día, 50 años después, sigue vigente. Be ready to answer any questions on the technical details of the program. Al final, no hay política antidrogas, es una, en el teatro decimos que es una farsa completa. Bueno, vale. Pues si uno mira esta lucha contra las drogas, puede uno aseverar que ha fracasado, porque persiste la presencia de cultivos de uso ilícito, persiste el tráfico de estupefacientes, persiste el contrabando, crecen o mutan los grupos narcotraficantes y los carteles, han aumentado más los carteles en estos tiempos. La percepción del senador de la República, Feliciano Valencia, coincide con la de varias fuentes consultadas. Entonces, y con todo eso, como tú dices, el narcotráfico sigue creciendo. Y entonces uno dice, bueno, pero es Feliciano Valencia incluso ha preguntado públicamente, bueno, ¿y por qué razón el narcotráfico sigue creciendo si el norte del Cauca está todo militarizado? Se pregunta también José Navia, periodista y cronista caucano. Pero más allá de una percepción, hay datos que lo confirman. El último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reportó en Colombia aproximadamente 143.000 hectáreas con cultivos de coca, más o menos la misma cantidad de 20 años atrás, en 2001. Pero la producción de cocaína sí tiene un récord histórico. Hoy se preparan muchas más toneladas que en años anteriores. Y son más de 30 los grupos armados en el país los que tienen repartido el negocio ilegal. En el caso nuestro de la zona norte del departamento del Cauca tenemos un fenómeno muy grande que también ha coayudado el conflicto, y es el tema de la creación de estructuras de pandillismo juvenil, donde ha afectado los sueños y la vida de los jóvenes, ¿no? Eso es muy importante. Según datos oficiales, entre 1996 y 2016, Washington invirtió cerca de $10.000 millones en Colombia para combatir el narcotráfico. Muchos creen que es ahí donde ha fallado la guerra contra las drogas, pues el 71% de ese valor se dirigió a rubros militares y no tanto a la inversión social. La intervención del Estado ha sido más
en asuntos militares, en asuntos de combatir, perseguir a los cultores, dicho, a los eslabones más débiles de la cadena de narcotráfico y no a los grandes narcotraficantes. Por si no se escucha bien, Feliciano dice que la intervención del Estado solo se ha enfocado en perseguir a los pequeños productores y no a los grandes narcos. La Comisión de Política de Drogas para el Hemisferio Occidental, una comisión independiente creada por el Congreso norteamericano, presentó a finales de 2020 un informe en el que recomienda cambiar el enfoque a la política antidrogas. Entre otras cosas, la comisión acepta la posibilidad de que nunca se elimine el consumo de drogas y abuso. Reconoce que las políticas han sido poco efectivas y que, por el contrario, ha ocasionado daños considerables a las sociedades. En definitiva, aunque no se aleja de las políticas punitivas y militaristas, el informe replantea la tesis reduccionista de que el problema es responsabilidad de quien cultiva y consume. Esto ha permitido que el narcotráfico también pues, nos lleve a nuestros pequeños a estas situaciones, porque están mirando que, entre comillas, la plata más fácil. El narcotráfico cambió la manera en que se vive en las regiones donde existen cultivos de uso ilícito. Para poder entender esa época, a la diferencia de ahora, ¿no? Con una libra de hoja de coca, usted se podía comprar todo, ¿no? Es como que si en la actualidad coloquemos una libra en 500,000 pesos, o sea, una libra de hoja cruda, no estamos hablando de la base de pasta base. Ernei Ruiz lo vivió así en su pueblo. Así era en ese tiempo, ¿no? Entonces, ¿eso qué hizo? Como se triplicó más del 3000%, entonces hizo de que las cantinas, hubieran muchos sitios de trago, comenzaran a entrar las armas, y entonces se dedicaron mucho más a la drogadicción y al alcoholismo. Los muchachos desde 9 añitos. Yo recuerdo en algún momento que las mujeres hacían una reflexión muy interesante, porque ellas decían, miren, cuando a nosotros nos dijeron que había que cultivar la coca, nos decían que esto era para envenenar a los gringos y que pues, había que hacerle. Y nosotros le hicimos porque pues sí, pero ahorita tenemos a nuestros hijos en un tema de consumo que no era una preocupación de las zonas rurales. El consumo de los jóvenes no era un problema de las escuelas rurales hace 10 años. Hoy es impresionante. En medio de un diálogo en Buenos Aires, Cauca, liderado por la Comisión de la Verdad, una mujer se levantó de su silla, tomó el micrófono y relató su historia. Aquí nos cuenta la comisionada Alejandra Miller. Yo creí que con esto le daba educación a mi hijo, ¿no? Que podía mandarla a la universidad a estudiar, y resulta que desde los 14 años el muchachito ya no quiso no meterse a raspar a un ambiente en donde finalmente no quiso estudiar. El dinero ilícito comenzó a solventar las necesidades de los territorios en Colombia. Yo me ubico, por ejemplo, en Argelia, una comunidad que ya no produce casi ni comida, ¿no? El 90% de la producción todo lo que producen es la coca. Pero lo que es Argelia, Micay y sobre todo esos y los municipios de ahí cercanos a estos tienen unos problemas muy graves de producciones ilícitas y por ende de presencia de grupos armados ilegales. Allá hay muertos, yo creo que casi todos los días. Detrás de cada arbusto de coca o de marihuana hay un actor armado ejerciendo presión. Ahorita en este momento están en confrontaciones en el municipio de Argelia entre grupos armados, no sabemos si es el ELN o la Marquetalia o el Ejército de Carlos Patiño. Leonor Yonda es lideresa y hace parte del Coordinador Nacional Agrario, CNA. Hoy se disputan los territorios de los grupos armados por el tema del narcotráfico, y sí, porque eso es lo que alimenta alimenta a los grupos armados, porque si allá no hubiese narcotráfico, créalo que no habrían tantos grupos tan interesados en disputarse el mismo territorio, desde las mismas fuerzas militares. Se calcula que pueden haber cerca de 120,000 familias dependiendo de las rentas ilícitas solamente de coca.
En el departamento de Cauca se paga entre 2.500 y 3.300 pesos colombianos por cada kilogramo de hoja cruda. Yo les pregunto a todos por qué en la tierra no hay igualdad. Los ricos con zapatos y los pobres descalzos andan. Valores absurdos si se compara con lo que puede costar un kilogramo de pasta base de coca, que oscila entre 1.500.000 y 2 millones de pesos colombianos. Canto a la vida, canto a la paz, canto a mi pueblo, canto a la libertad. Quería preguntarle entonces si es tan evidente para todos nosotros el fracaso de la política contra las drogas, ¿por qué entonces los gobiernos, el colombiano puntualmente, pero también los otros, siguen empecinados en esa política contra las drogas? ¿Cuál es la razón cuando el fracaso es tan evidente? Miren, uno ve en los municipios, en las cabeceras municipales donde fluye el narcotráfico, uno ve los cambios de contexto tan tremendos que uno se queda aterrado, al punto que hay gente que nos contaba allá en Argelia, lo mismo en el Naya, Suárez, departamento del Cauca, que allá la plata no se cuenta, allá la plata se pesa, y uno se pregunta qué sería de la economía colombiana si sale el dinero ilegal, si sale el dinero del narcotráfico. ¿Volvería la pobreza? ¿Volverían las necesidades? Según un estudio de la Universidad de los Andes en 2018, estimó que el valor del Producto Interno Bruto de la producción de cocaína podría representar el 1,88%, el doble del sector caficultor. Es una pregunta que uno se hace y por eso yo sospecho que a estos gobiernos no les interesa acabar con el narcotráfico. Y aunque pareciera que no, el Estado ha intentado buscar salidas fallidas desde la erradicación forzada, fumigación con glifosato y sustitución de cultivos. Alternativas que parecieran no dar abasto a un problema mayúsculo con responsabilidades compartidas. Y de eso hablaremos en el próximo capítulo. Este podcast fue producido por Rutas del Conflicto en una alianza para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y contó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Se citaron algunos fragmentos de audio de líderes y lideresas pertenecientes a los espacios de diálogo dispuestos por la Comisión. Por seguridad, sus nombres no fueron expuestos. En la narración, Richard Romero. Nos escuchamos en otro capítulo.